Bueno, les voy a hacer un pequeño resumen de lo que vimos ayer y de lo que compartieron todos con respecto a sus miedos y sus cartas al miedo. Uno de los temas que apareció es esto de ser incorrecto, correcto o incorrecto, ¿no? La otra cosa que apareció es el miedo a no ser la elegida o el elegido, ¿no? ¿Qué pasa cuando no me eligen? Esa fue otra de las cosas que apareció. Mucho miedo en los vínculos. Por ejemplo, el miedo a que le pase algo a mis hijos. Ustedes piensen que si yo vivo la relación con un hijo desde el lugar de miedo, ¿no? De lo que le pueda pasar, o de que creo que mi hijo es incorrecto, o que no le alcanza, que no es lo suficientemente maduro, o lo que fuere, esa relación está basada en una idea de falta, de carencia y de miedo al fracaso de mi hijo, a que no pueda con la vida. Y la verdad que es un miedo bastante destructivo, tanto para nuestro hijo como para nosotros mismos, ¿no? Miedo al extracto del banco, miedo al diagnóstico, que esto es otra cosa que también vimos, que a veces nosotros decimos que en realidad no nos interesan los médicos, ni hacernos análisis, ni nada, porque, bueno, inclusive utilizamos el curso, ¿no? También para decir no soy un cuerpo, soy libre, y en realidad lo que tenemos miedo es a que nos encuentren algo o que el diagnóstico salga mal. El otro miedo que apareció es el miedo existencial que planteó Lourdes, ¿no? Que es un miedo que creo que compartimos todos. Antes se llamaba el vacío existencial, ¿no? Ese vacío que produce la misma existencia, o sea, ayer lo comentábamos, o sea, me despierto a la mañana y digo, ahora tengo todo un día por delante y a veces pesa la existencia. Sería como un miedo a la vida. No nos animamos mucho a hablar de ese miedo, pero el miedo existencial, el miedo a la propia existencia, ¿no? A cómo lleno este vacío, a cómo le doy significado a mi existencia para que esté justificada, ¿no? Por eso hacemos tantas cosas, por eso nos ponemos tantas zanahorias por delante, porque la vida tiene que tener un significado. La otra es la no pertenencia. Y luego hay, en este, por ejemplo, lo del miedo existencial, ayer comenté de que hay una contradicción ahí entre el miedo a vivir y el miedo a morir, porque también tenemos miedo a morir. O sea, nos da miedo a las enfermedades, nos da miedo a morirnos, nos da miedo a la vejez y también nos da miedo a vivir. Otra cosa que apareció, la idea de la vejez, bueno, que lo acabo de decir. Y luego apareció también, que comentó Carmen, que el miedo, ella a veces lo siente como si fuese un combustible, ¿no es cierto? Como ella dice, ¿qué sería yo sin este miedo? O sea, el mismo miedo, la misma angustia que le producen las cosas, ¿no? El futuro, el trabajo, la familia o lo que fuere, también funcionan como algo que, no, que te activa. Dice que, ¿cómo sería la vida en paz? Una amiga mía siempre decía, una compañera de grupos decía siempre, pero va a ser muy aburrido una vida en paz, ¿no? Luego, hablando con Paolo también, Paolo comentaba que él, por ejemplo, tenía instantes santos, em,
pero que no conocía, no lo podía aplicar a la paz, o sea, tener paz, digamos, todo el tiempo o más tiempo, ¿no? Que, por ejemplo, a veces se veía reaccionando a determinadas cosas y, y con deseos de atacar y la paz desaparecía. En realidad, eso es cuando yo reacciono como si, les digo siempre, como si tuviese un león delante y no hay ningún león. O sea, cada vez que yo interpreto el ataque de otro o la mirada del otro como algo que me puede hacer daño o que me está juzgando o que me está poniendo en un lugar que no me gusta, yo lo interpreto como un ataque y por consiguiente necesito defenderme. Esta idea de que no es un león, que no hace falta salir huyendo ni siquiera defenderme, porque es simplemente otra persona, les diría que otro Dios expresándose a sí mismo también, ¿no? Otra cosa que alguien dijo es: nací con miedos. Recuerda toda la vida con miedo, miedo por distintas causas, ¿no? El miedo al miedo, o sea, el miedo a tener miedo. Y cuando aparece el miedo al miedo, ahí aparece el control, porque yo trato de controlar este miedo que tengo y entonces me da miedo tener más miedo y entonces intento controlarlo. Y el control genera más miedo. Trata de que pase, pero no me quites la historia. Claro. Bueno, en definitiva, todos tenemos experiencias de miedo y una que me gustó como para el final fue lo que dijo Mabel del miedo al mar, ¿no? Ella fue la que dijo que nació con miedo y luego esto del miedo al mar. Y entonces se me vino, vuelvo a repetirles esta idea que para que lo utilicen como metáfora, como imagen, cuando aparece el miedo, esto de la película de Truman Show de Jim Carrey, donde él vive una ficción permanente sin saberlo, y una de las cosas que él le tenía miedo era el mar, porque le habían dicho que su padre se había, no me acuerdo si se había suicidado o se había hundido en el mar, se había ahogado, y entonces él tenía como consigna no entrar nunca al mar. Cuando finalmente, hacia el final de la película, él empieza a darse cuenta de que algo raro está pasando, finalmente toma un bote y se mete en el mar y empieza a remar en el mar hasta que termina chocando contra, digamos, la pared del estudio, porque era un estudio de televisión, en definitiva, toda esa ciudad. Y ahí él sube esa escalera donde va hasta donde está el director digamos, de la tele, de lo que están haciendo, que para él era la voz de Dios, ¿no? Entonces, es esto, a veces si nos podemos adentrar en este lugar de miedo, o sea, como les decía ayer, me sumerjo en la emoción, floto en la emoción, estoy ahí en la emoción, no la rechazo, pero si pueden, aunque sea por un instante, recordar que ese combustible no hace falta, que al contrario es algo que nos quita totalmente la libertad. Entonces, si puedo verlo al miedo como, bueno, un compañero de viaje que me ha acompañado hasta aquí, pero que si me subo al bote y pego unos remadas, me voy a encontrar contra una pared donde me voy a reconocer que esto que estoy viviendo no es real, que este miedo no está justificado.
no lo rechazo, pero no está justificado. Y que puedo tener un pensamiento de paz en lugar de este, que puedo tener un pensamiento de amor en lugar de un pensamiento de ataque. Y por último, lo que les dije, somos Dios expresándonos, somos el creador y lo creado. Somos el observador y lo observado, y entre el observador y lo observado, que es mi propia imagen, ahí está la relación. Ahí es donde veo si tengo una relación de paz o una relación de conflicto. Me abrazo el miedo, lo abrazo como un gran compañero de viaje. También ha sido el que me debe haber dado impulso en un montón de cosas y en el que, como decía Carmen, lo he visto como necesario, como un combustible en mi vida. Quizás lo que nos quede es atrevernos a hacer con el switch, con la plaquita de la luz así para el otro lado y vivir la experiencia del amor, que también es lo que soy. Lo otro es una emoción en mí, es algo muy superficial, pero en la profundidad no profunda, en la profundidad ahí nomás está la experiencia del amor y la experiencia de la paz que es posible. Entonces ahora nuestro próximo encuentro va a ver esta carta al amor y entonces le vamos a escribir al amor, a todo lo que ha sido amor en nuestra vida, a todo lo que nos ha expresado el amor en nuestra vida, a todo lo que queremos del amor, a todo lo que deseamos del amor. Esa carta vamos a escribir. Bueno, nos vemos el martes que viene.